Un saludo muy especial en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener un estudio bíblico que al mismo tiempo, como siempre, es una meditación bíblica sobre la palabra de Dios en cuanto al tema de más importante que puede haber, que es todo lo relacionado con la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Decía uno de los principales santos que ha tenido la Iglesia Católica en la Edad Media, San Francisco de Asís. Él decía una frase muy importante con referente a todo lo que fue la dolorosa y amarga pasión de Jesucristo. Él decía que en la cruz de Cristo, en el Cristo crucificado, reside toda la fuente de lo que es la sabiduría de Dios, porque es el máximo entrega que puede haber, la máxima muestra de cómo el Padre entrega a su Hijo Jesucristo por la salvación de toda la humanidad. Y de la forma, como hemos visto también en otros videos anteriores, la forma tan dolorosa, tan cruel, que Jesucristo muere de acuerdo a todo lo que era la pena máxima del Imperio Romano en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años atrás. Vamos entonces a hacer esta meditación y estudio bíblico también de lo que es la teología bíblica sistemática para ampliar un poco más unos solos versículos, pero dándole todo su significado desde la teología, desde la exégesis, desde la hermenéutica, desde el mismo contexto histórico, cultural, religioso, arqueológico y todo lo que tiene que ver para así ampliar un poco más y tener una idea mucho más exacta sobre el particular. El texto para meditar en el día de hoy son dos. El primero es, vamos a sacarlo ambos del Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso del 38 al 42. Lo voy a hacer utilizando esta Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén latinoamericana, de la editorial católica Desclée de Brouwer. Vamos entonces al texto en concreto del evangelista y apóstol Juan, en el capítulo 19, verso del 38 al 42, donde nos habla de la sepultura de Jesucristo. Dice: después de esto, después de que Jesús había muerto en la cruz, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilatos autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilatos se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Si nosotros vemos desde el verso 38 al 42 del Evangelio de Juan, capítulo 19, aunque son unos versos muy cortos, nos da una abundante información que es importante ir analizando versículo a versículo para, como siempre les he dicho yo, mirar de una manera mucho más amplia lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Vemos varias características. En primer lugar, nos dice el escenario en sí, nos dice dónde está sucediendo este acontecimiento. Aquí mismo nos dice en un huerto donde había un sepulcro nuevo. ¿Ve? Y también nos dice que en la crucifixión de Jesús estaba cerca ese día de la gran preparación del día sábado, que se estaba aproximando ya, porque el día para los judíos termina a las 6 de la tarde, y ese sábado, el Sabbat o el día de descanso, era doble solemnidad porque también era la Pascua o el Pesha, que es la fiesta principal de los judíos. O sea que eso también es importante mirarlo a ver en ese mismo ambiente y de acuerdo al calendario judío en que muere Jesucristo. También nos dice los personajes en sí involucrados. En primer lugar, como siempre, Jesucristo ya había muerto en la cruz después de las 3 de la tarde de su agonía, desde el mediodía hasta las 3. Y aquí vienen en escena dos personajes importantes, dos discípulos de Jesucristo. Nos describen quiénes son: José de Arimatea y Nicodemo, que pertenecían al Sanedrín o al Consejo de Ancianos, el concilio supremo de los judíos de aquel entonces en Jerusalén.
ese también es el escenario, la ciudad política, religiosa, cultural, la ciudad del rey David, a ese también es parte. Vamos a ver un poquitico más una descripción acerca de lo que fue el Monte Calvario, que queda allá afuera de lo que era la ciudad amurallada. Piden permiso al gobernador romano de aquel entonces, Poncio Pilato, para sepultar el cuerpo de Jesucristo, y también nos da las características de acuerdo a lo que era la cultura judía, de acuerdo a lo que eran los mismos ritos religiosos fúnebres, la forma como los cadáveres eran embalsamados y eran sepultados en unas grandes cuevas en las rocas talladas a mano. Ese es más o menos en sí lo que uno puede analizar, y que yo invito a mis amigos católicos evangélicos, cuando estemos en la palabra de Dios, claro, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo, ir mirando todos estos elementos, porque así se hace un estudio más profundo de la Biblia, y que, como siempre lo he dicho, no es una cosa tampoco del otro mundo, pero pues que realmente nos acerca mucho más a lo que el escritor sagrado, como siempre, eso es lo más importante, nos quiere transmitir en cada texto de la Biblia. Como siempre sabemos que detrás de todo esto está la inspiración del Espíritu Santo. Bien, entonces analizando ya en un contexto general un poco estos versículos del 38 al 42 sobre la sepultura de Jesucristo del mismo Evangelio de Juan en el capítulo 19, vamos entonces a ir ampliando un poco en materia. Vamos a ver una breve descripción de lo que fue este lugar físico. El lugar geográfico lo vamos a hacer, siempre utilizo, saben, Biblias católicas y Biblias evangélicas, obras de consulta, diccionarios. En esta ocasión vamos a utilizar Biblia católica, en primer lugar esta, que es la Biblia latinoamericana, de la editorial del Verbo Divino. Si nosotros nos vamos al mismo Evangelio de Juan, en el verso... aquí está en el Evangelio de Juan, vamos a ver una descripción de que nos habla de lo que era el Calvario, en el verso 41, para que situémonos un poco a ver en ese ambiente muy diferente a lo que hoy en día puede ir la gente a Jerusalén, la ciudad antigua. Ya hoy en día lo que vamos a encontrar son basílicas, son capillas, son ese escenario bíblico de Jesucristo ya es muy diferente a como se vivió hace 21 siglos atrás, pero de acuerdo a los mismos historiadores antiguos, a la misma arqueología, a lo que los mismos estudiosos han podido descifrar, nos dice aquí estos biblistas católicos del Verbo Divino, una congregación religiosa que se dedica a lo que es todo el estudio de la palabra de Dios. Nos dice: el lugar de la ejecución era una cantera abandonada, donde sacaban piedras para las edificaciones, cerca de los muros de Jerusalén, o sea, estaba fuera de la ciudad amurallada, muy poco, a menos de 1 kilómetro, más o menos, del pretorio donde fue juzgado Jesucristo, hasta el lugar de su ejecución. En los costados se habían excavado tumbas, y el fondo de la cantera, relleno de tierra, estaba ocupado por jardines. En medio se encontraba una roca de más de 5 metros de altura, una pequeña colina que se llamaba el Calvario, es decir, el cráneo, y allí fue plantada la cruz de Jesucristo. O sea, ahí más o menos eso es el escenario, una pequeña colina en las afueras de Jerusalén, donde era una cantera abandonada, había unos sepulcros nuevos, como también nos dice la palabra de Dios, perteneciente uno a José de Arimatea, y también nos dice que el lugar se llama el Gólgota, Calavera, o también el Calvario. Ese es más o menos el escenario en sí en que sucedió la crucifixión de Jesucristo. Vamos a ver entonces estos dos personajes que habíamos hablado anteriormente, José de Arimatea y Nicodemo, que pertenecían a lo que era el Senado de los judíos, a la máxima autoridad religiosa, política, social, en tiempos de Jesucristo, bajo la dominación siempre de Roma, que eso hay que tenerlo también muy presente, porque los romanos imponían su orden, era una provincia del Imperio Romano, pero ellos al mismo tiempo daban libertad a que en todas las provincias de su dominio tuvieran sus estatutos, tanto de orden religioso y también hasta cierta manera de administración. Eso era más o menos lo que era el Sanedrín. De ese consejo, que eran 71 miembros, más el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad religiosa que representaba toda la autoridad de lo que era el judaísmo antiguo, vamos a hablar unos pequeños comentarios a pie de página ya de biblistas evangélicas. Esta también es una importante Biblia de estudio evangélica, que es la Biblia de las Américas,
de la editorial Vida, si nosotros vamos a ver también sobre lo que encontramos acerca de Nicodemo, es importante, nos dice José de Arimatea y Nicodemo. Primero vamos a hablar de Nicodemo, perdón, de José de Arimatea. Dice, vivía en una aldea que se llamaba José de Arimatea. Siempre muchos nombres en la Biblia también, por así decirlo, el apellido o las donde vivían estaba íntimamente ligado al personaje, como decir Jesús de Nazaret también, o decir Judas Iscariote Iscar, o María de Magdala, o también María de Nazaret, la madre de Jesucristo, por así decirlo. Entonces, Arimatea, llamado José. Aparentemente él residía en Jerusalén, porque era parte de este gobierno judío, pero era originario de Arimatea, una aldea situada a unos 30 kilómetros al noroeste de Jerusalén, como lo dice en Lucas 23 del 50 al 51. Era un hombre rico, miembro prominente del concilio del Sanedrín, ya lo dijimos, esperaba el reino de Dios y se había convertido en discípulo secreto de Jesucristo, como lo vimos anteriormente, por miedo a los judíos, como lo vimos ahorita en Juan 19:38. José se había opuesto a la maquinación del concilio para condenar a Jesucristo, o sea, fue uno de los pocos que en medio de ese primer juzgamiento de Jesucristo, el jueves santo por la noche, se opuso, como lo vamos a ver más adelante ahorita, de una referencia ya del Evangelio de Lucas en el capítulo 23, verso del 50 al 51. Después de la crucifixión, se arriesga a solicitar a Poncio Pilato, el gobernador romano, aquel entonces, de Judea, de ese territorio, el cuerpo de Jesús para que pudiera ser enterrado antes de que el día de reposo comenzara, que eran las 6 de la tarde. Sabemos que Jesucristo muere a las 3, entonces estamos hablando de ese lapso de tiempo de 3 horas, al caer la tarde de ese viernes, como aparece en Juan capítulo 19, verso del 38 y 42. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 22-23, uno de los libros del Pentateuco, la Torá, se prohibía que un cadáver de un judío pasara la noche sin ser enterrado. Nótese bien, pero eso de acuerdo también a lo que es la ley judía, la ley mosaica, pero también tenemos que mirar a ver el contexto también político de lo que era el Imperio Romano. En Deuteronomio 21, 22, 23 dice que todo que esté colgado en un madero tiene que ser sepultado de acuerdo a lo que era la condenación por lapidación, de acuerdo a la misma ley de Moisés. Hay que tener en cuenta, y eso mucha gente no lo sabe, cuando se hace referencia a este pasaje del libro del Pentateuco, de la Torá judía, los judíos no crucificaban a las personas, eso venía de los persas, fue adoptado por los griegos y los romanos, o sea, como tal era una pena capital máxima, solamente para los peores criminales, como fue ladrones, revoltosos, como había sido Barrabás, que se salvó, o también esos 2 ladrones criminales que fueron condenados al lado de Jesucristo. Eso es importante también a mis hermanos católicos evangélicos para analizar, como decía yo, todo el contexto general en que está basado estos episodios sacados de los evangelios. Sigue diciendo, los biblistas ya evangélicos de esta Biblia de estudio, se prohibía que un cadáver pasara la noche sin ser enterrado. Cuando Pilato comprobó por medio del centurión que Jesús había muerto, concedió a José de Arimatea su petición. Aun cuando Jesús había muerto como un criminal, ya lo vimos, y no eran parientes suyos, probablemente el hecho de pertenecer al concilio y su elevada posición económica en la comunidad judía influyeron en la decisión de este gobernador romano, Pilato, pagano, de entregar el cuerpo para que fuera sepultado. Porque para Pilato, de todas maneras, Jesucristo era uno de los muchos condenados que bajo su gobierno pues llevaron la pena de la crucifixión. Los romanos no tenían esa visión moral ni religiosa de lo que pues es sepultar a los muertos de acuerdo a esa misma concepción judía. Entonces, eso es importante, mirar a ver un poco acerca de José de Arimatea, de esta Biblia de las Américas. También ampliemos un poco más sobre José de Arimatea. Ya esta otra Biblia de estudio es también Tras las huellas del Mesías. Esta también es de la editorial Vida, una de las más importantes también Biblias, donde podemos analizar todo lo que como dice aquí en su pasta, todas las escrituras en el contexto cultural, religioso, histórico de la iglesia primitiva y el judaísmo de la época. Vamos también a mirar a ver algo que nos dice sobre José de Arimatea. También dice José de Arimatea, la petición de José revela que Jesús tenía algunos seguidores ricos
y poderosos entre sus miembros, y eso también es importante porque mucha gente piensa que solamente la plebe o el pueblo seguía a Jesucristo, pero vemos que no, había gente importante también, como decía José de Arimatea, Nicodemo, la misma familia de Lázaro de Betania, eran personas importantes, pudientes, centuriones romanos también, que acudían a Jesucristo por su poder taumaturgo, inclusive personas extranjeras como la Sirofenicia y personas también de todas las clases sociales. Eso es lo importante, ver cómo Jesucristo es el divino maestro por excelencia. Nunca rehusó a nadie. Todos los que llegaron a Jesucristo siempre podían salir de cierta manera satisfechos, bendecidos por su predicación, por sus milagros, por sus enseñanzas, por su ejemplo de vida. Eso lo podemos mirar en todos los 4 evangelios. Y aquí nos especifica que el evangelio de Juan añade que un prominente fariseo llamado Nicodemo también ayudó en los rituales de la sepultura, como aparece en Juan 19:39. El hecho de que José se califique como miembro del noble concilio, el Sanedrín, constituye una prueba más de que el juicio de Jesús fue ilegal, otra vez la misma apreciación, y no implicó a todos los miembros del liderazgo judío. José cumplió con las obligaciones judías de enterrar a los muertos en el mismo día de su fallecimiento, especialmente a los que estuviesen sobre el madero, como ya vimos otra vez, en referencia a Deuteronomio 21:23 y también todo lo que es el verso 22. Entonces más o menos coincide. Tener en cuenta de que ese consejo de Sanedrín, como lo vamos a ver más adelante, fue presidido por Caifás, cuyo suegro Anás estaba detrás de todo ese poder, y estos fueron, por así decirse, los artífices principales que planearon maquiavélicamente todo, y también le pagaron a Judas Iscariote de Iscar, uno de los discípulos de Jesús, para que entregara a su maestro. Y ya sabemos también que lo he explicado en otros videos anteriores, ahí que está en mi muro y está en mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica, y otros videos complementarios de esto sobre lo que es el juicio de Jesucristo y su muerte en la cruz, para tener una visión más amplia sobre el particular. Ahora veamos también otra referencia que aparece en esta Biblia, ya sobre el otro personaje, que era Nicodemo. Dice que también era fariseo, o sea, pertenecía a los fariseos, mientras que Anás y Caifás pertenecían a los saduceos, que era la clase sacerdotal y aristocrática. Este Nicodemo también es posible que sea el mismo Nicodemo, hijo de Gurión, mencionado en la literatura rabínica de aquel entonces. Poseía también una gran hacienda en Galilea, eran personas muy ricas, grandes hacendados, terratenientes, y era muy rico. Algunos de los celotes, que fue esa fracción de los fariseos que pelean con las armas contra los judíos, quemaron su granero porque se opuso a la revuelta del año 70 después de Cristo. Estos son algunos, por así decirlo, apartes de orden histórico, para analizar un poco más y tener una profundidad más acerca del texto bíblico, y como decía, estos dos personajes que tuvieron la valentía, el arrojo y también el amor al divino maestro que había muerto, de acercarse a Poncio Pilato para reclamar su cadáver. Bien, ahora hay que tener en cuenta de que en ese mismo contexto Jesucristo fue muerto tanto por las leyes romanas, y como el mismo Poncio Pilato había colocado en su cruz INRI, rey de los judíos, entonces era, por así decirlo, un criminal importante. De ahí todo el contexto del centurión y la guardia que presidió todo el acto de la ejecución. Y entonces no era común que en aquel entonces pedir el cuerpo de un condenado, porque por lo general eran personas, como decíamos, criminales, malditos, de tanto en todo el contexto de la impureza del judaísmo, y mucho más aún de las leyes romanas. Entonces por eso decíamos que José de Arimatea, sin ser miembro de la familia de Jesucristo, tiene ese arrojo o ese arraigue de pedir el cuerpo de Jesucristo, cosa que no era también, como decía, en ese mismo contexto. Si uno ve a los historiadores judíos de aquel entonces, tanto la rama judía como Flavio Josefo, como también de los historiadores romanos como Tácito, Plinio el joven o Suetonio, entonces no era común, y por eso había que pedir permiso, porque Poncio Pilato era el que tenía la última palabra, para que después no se robaran el cadáver del condenado o lo bajaran de la cruz antes de que muriera. Por eso es que Pilato pide la confirmación de que Jesucristo había muerto, y por eso es que también un centurión de nombre Longinos, que la traducción cristiana lo dice así, fue el que también atravesó con una lanza el costado de Jesucristo, al cual brotó sangre y agua, que era también una de las formas como los mismos romanos remataban a los condenados
a morir en la cruz. También es el escenario histórico que hay que tener en cuenta sobre lo que estamos hablando de la crucifixión de Jesús. Por lo general, habían dos formas a los condenados. Muchas veces se les dejaba en las cruces, también como escarnio público, como sucedió en relación a lo que estamos hablando de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, alguna profecía bíblica de Jesucristo sobre lo que fue el asedio a la ciudad amurallada de Jerusalén mucho tiempo después, pero que también los mismos historiadores Flavio y Josefo dicen que los romanos crucifican a los judíos que iban saliendo de la ciudad amurallada por el mismo asedio de las tropas de Tito, y crucifican a los judíos de diferentes maneras, inclusive a mujeres con sus niños, y los dejan a la intemperie como escarnio público, y también para que fueran devorados por las aves de rapiña, los buitres, y también por los chacales. Eso a veces se hacía, pero también por una cuestión ya más de salud pública, por todo lo que conlleva tener esos cadáveres expuestos, de las epidemias que podían surgir. Entonces también a veces los romanos era común que a estos condenados los sepultaran en fosas comunes muy cerca de donde habían sido ejecutados. No así los instrumentos de la crucifixión, los clavos eran muchas veces reutilizados, porque en aquel entonces el hierro pues no era era un elemento preciado, entonces se volvía a reutilizar los mismos clavos en que los condenados eran atados al madero. Eso también es importante analizarlo desde lo que es la misma arqueología bíblica de aquel entonces. Pero en este caso sabemos que Jesucristo, por ser un personaje importante, José Arimatea y Nicodemo tienen entonces ese gesto de ir a pedir a Poncio Pilato el cuerpo del rabino. Esto también es interesante porque ellos, como dice el texto, que aunque eran discípulos temerosos, casi de bajo perfil, como lo acabamos de leer en el Evangelio de Juan, en ese momento tuvieron un acto hermosísimo. Todos nosotros podemos admirar lo que hicieron José Arimatea y Nicodemo, porque se estaban exponiendo a dos cosas, ya de acuerdo a lo que eran las mismas leyes judías, porque estaban pidiendo el cadáver del que el mismo Sanedrín, con su sumo pontífice Caifás y detrás Anás y todo, por así decirlo, casi todos los otros miembros, unánimemente habían pedido su muerte. Entonces eso era importante también, ese escenario. Lo vamos a analizar un poco más en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Vamos a ver unos versos también del Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, donde nos habla también del primer juicio de Jesucristo, ya el de orden religioso, en la noche del Jueves Santo. Capítulo 26, verso del 57 y vamos a ver 57, 59 y también el 65 y el 66. Entonces vamos a buscar entonces a ver en el Evangelio de Mateo. Aquí está. Jesús ante el Sanedrín, en el verso 57. Los que prendieron a Jesús, sabemos que fue en el huerto de Getsemaní, o el huerto de los olivos, lo llevaron ante el sumo sacerdote, sabemos que era Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos, o sea, en su residencia, que quedaba en la propia ciudad santa. Aquí mismo lo dice, estaban tanto el sumo sacerdote como los mismos escribas, que eran los letrados de aquel entonces, y los ancianos que conformaban este tribunal. En el verso 59 también nos da otra descripción de este primer juicio. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero, aquí nótese bien que Mateo hace referencia a todo el Sanedrín en su totalidad, los 70 miembros más el sumo sacerdote, andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. Ya en los versos finales, en el verso 66 y en el verso 67, nos especifica la estrategia que hizo Caifás, ya para poder acusar de Jesucristo de blasfemia y por lo tanto quedar excomulgado, quedar apartado y ser, por así decirlo, un maldito que merecía la pena de muerte. Dice desde el verso 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado, ante la respuesta de Jesucristo, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué necesidad tenemos ya de más testigos? Acababa de oír la blasfemia.
¿Qué les parece? Le pregunta Caifás a sus compañeros y dice, en el Evangelio de Mateo dice, respondieron ellos de una manera unánime, es reo de muerte, o sea, merecen la muerte. No obstante, si vamos a hacer ese mismo paralelismo bíblico, que es importante para mirar todo el mismo contexto, el Evangelio de Lucas hace una referencia al cual específicamente a José de Arimatea, que se opuso a este juicio infame, a este juicio que violaba todos los preceptos de la ley de Moisés. Eso lo vamos a ver en el Evangelio ya de Lucas, en el capítulo 23, verso del 50 al 51, que también nos describe una corta referencia acerca de José de Arimatea. Dice, sepultura de Jesús, había un hombre llamado José, miembro del consejo, ya sabemos, y nos da dos características. Ya sabemos que aparte de eso era un hombre influyente, era un hombre rico, un hombre poderoso, pero aquí nos habla el evangelista Lucas, el griego, más que todo de su forma ya en su contexto espiritual, en lo que era él como persona. Nos describe dos adjetivos, nos dice que era bueno y que era justo. Recordemos que el término justo en griego es dikaios, quiere decir el dique, o sea, un hombre santo, un hombre recto, un hombre cumplidor de todos los preceptos de la ley mosaica. Y nos dice en el verso 51, aparte de la descripción que hace de su propia persona, de sus propias cualidades morales, espirituales, dice que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. O sea, nos da a entender de que él estuvo en contra del juicio y de la sentencia de blasfemia por el cual condenaron a Jesucristo a la cruz. Y eso ya después, cuando reclama el cadáver a Jesucristo, él y con su compañero Nicodemo se están exponiendo a dos grandes causales. En primer lugar, ser expulsados del Sanedrín porque iría en contra del dictamen de su máximo jefe, como vimos que era Caifás, y detrás de él su suegro Anás y todos los otros miembros de este senado judío, y por lo tanto pueden ser destituidos de su misma posición, y mucho más grave aún, también podían haber sido acusados, aunque no lo dice la palabra de Dios, pero a eso se expusieron, de haber sido excomulgados, o sea, apartados del judaísmo, como sucedió con Jesucristo, por el mismo hecho de haber pedido el cuerpo de un blasfemo, de un maldito, de acuerdo a la ley de Moisés. La exclusión, la excomunión por blasfemia implicaba también que la persona también era completamente apartada de todo lo que tenía que ver no solamente con el diario vivir del judío, en todos sus estamentos sociales, a nivel social, a nivel de la comunidad, de puestos de importancia, a nivel también de todo lo que tenía que ver con la misma legislación judía, y también excluidos de la sinagoga, las escuelas o los recintos sagrados de los judíos donde se estudiaba la Torá, los lugares de reunión comunes de los judíos el día sábado. Dice el Talmud de Babilonia, un libro histórico del siglo V después en referente a Jesucristo, que Jesucristo fue también excomulgado de todo lo que eran las sinagogas, de las 480 sinagogas que se presume habían en Jerusalén en tiempos de Jesucristo, pero realmente ese número de 480 muchos historiadores lo han puesto en duda, pero en realidad sí habían muchas sinagogas, tanto en la ciudad santa de Jerusalén, donde también están las escuelas rabínicas, donde estaba el Sanedrín, donde estaba el templo, como también en las diferentes partes que conformaban todo lo que era el Palestina de la antigüedad, y las diásporas, o los lugares donde los judíos vivían en el exterior, como decir en Alejandría, en Antioquía o hasta la misma ciudad de Roma. Eso también teniéndolo en cuenta para mirar, como decíamos, este contexto histórico del acto de valentía que hizo José de Arimatea y Nicodemo. Otro hecho importante, si pusimos cuidado, es que ellos llevaron unas especies para embalsamar el cuerpo de Jesucristo. De acuerdo a los evangelios, dicen que eran unas 100 libras de mirra y aloe, equivale más o menos a unos 34 kilos de estas dos sustancias que eran utilizadas por los judíos, como lo decía la palabra de Dios, en todos sus ritos fúnebres, y que también servían para preservar, por así decirlo, de cierta manera, el cadáver en estas mismas condiciones climáticas. De mi libro Verdad de la Fe Católica quiero agregar un poco. Dice: la purificación ritual de los muertos requería el lavado del cuerpo del cadáver, luego era envuelto en sábanas o vendas, como lo vamos a ver más adelante. Los ricos los cubrían en lienzos de lino
fino, lino que contenía aloe y mirra. En Jerusalén los difuntos siempre eran sepultados durante las 24 horas. En otras zonas de Israel, si el funeral tardaba, el occiso se conservaba en una habitación en el piso superior o en las azoteas. Por eso es que estas sustancias de mirra y aloe tenían también esa característica de también tratar de preservar el cuerpo de la misma condición climática del Israel de aquel entonces. Vamos a analizar un poco más para mirar un poco más ampliamente lo que eran estas dos sustancias. Primero vamos a ver qué era el aloe. Lo vamos a hacer de este diccionario bíblico ilustrado Holman. Vamos a mirar una corta referencia sobre el aloe. Dice: árbol grande que crecía en la India, o sea que estas sustancias eran importadas de la India y la China, y que producía resina y aceite que utilizaban en la elaboración de perfumes. Balaán utilizó la belleza del aloe para describir la hermosura del campamento de Israel al bendecirlo en Números 24:6. El perfume de aloe daba aroma a las vestiduras del rey cuando éste se casaba, como dice en Salmos 45:8. El aloe también perfumaba la cama de la ramera, como aparece también en Proverbios 7:17. Ese es el contexto en el Antiguo Testamento. Y también, ya haciendo referencia, también el huerto de la amada también incluye aloe en el libro de los Cantares 4:14. Y también, por último, dice este diccionario bíblico, dice que Nicodemo llevó aloe con mirra para perfumar el cuerpo de Jesús, para sepultarlo, como aparece en Juan capítulo 19 verso 39. Y también el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado Clio, también de la editorial Clie, perdón, vamos también a mirar qué era la mirra, la otra sustancia. Dice mirra, una raíz que significa amargo. En griego es Esmirna, de donde procede el nombre de la ciudad de Esmirna, en Asia Menor. Y nos dice también que era una resina gomosa de un árbol arbústico que crece en Yemen y en las regiones circundantes de África. O sea, eran especies traídas, importadas, por eso su precio, por eso decíamos que eran solamente utilizadas en lo que era la sepultura de los ricos. Su color varía desde un amarillo rojizo pálido hasta un marrón rojizo rojo. Su sabor es amargo y tiene propiedades astringentes, usándolo como antiséptico y estimulante. Se usaba también como perfume, como aparece en Salmos 45:8, y es uno de los ingredientes de aceite de la santa unción para los sacerdotes, también en el libro del Éxodo, en el capítulo 30, verso 23. Se usaba también para la purificación de las mujeres, en el libro de Esther 2:12, y para perfumar los lechos y las vestiduras, en el Salmo 45:9, Proverbios 7:7 y en Catar 13:6. Fue uno de los presentes de los magos en Mateo 2:11, uno de los tres. Acordemos también cuando Jesús es un pequeño niño y estos magos venidos de Oriente le ofrecen tres presentes a Jesucristo: oro por su realeza, el incienso por Jesucristo sacerdote, el incienso que el aroma que perfumaba el templo de Jerusalén, y la mirra que presagiaba también la muerte de Jesucristo, como lo dice en Mateo capítulo 2 verso 11. Ahora, sobre como decíamos, esa gran cantidad de mirra, no era común, lo decíamos, era solamente para las personas más importantes, y también, como decíamos, utilizado también para lo que era la sepultura de los reyes, esa gran cantidad. Y eso, por así decirlo, también fue ese homenaje póstumo, ese homenaje, ya que estos dos hombres ricos, pudientes, pudieron adquirir estas especies, como sabíamos, importados en esa cantidad de 34 libras. Debió haber costado mucho dinero, pero era, por así decirlo, la forma como ellos quisieron honrar el cuerpo de Jesucristo, ya después de haber sido bajado a la cruz, completamente lacerado, desfigurado, torturado, llagado por la salvación de todos nosotros. Entonces también es muy bonito mirar también esa visión espiritual del embalsamiento del cuerpo de Jesucristo, y sobre todo por esa gran cantidad, porque si podemos tomar como referencia un episodio del Antiguo Testamento en relación a los reyes en tiempos de Judá, como fue el rey Asa, que más o menos también es ese mismo porcentaje de estas especies aromáticas, que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 16, en el verso 14. Bien, ahora, la otra forma que veíamos también, otra característica también de los funerales, era también las vendas o las sábanas que se utilizaban ya para cubrir los cadáveres. En sí eran dos: una sábana, como decíamos, de lino fino,
que cubría todo el cuerpo, y también había un pequeño sudario que cubría todo el rostro de la forma como después de haber embalsamado todo el cuerpo. Y esos dos lienzos fúnebres también aparecen en el mismo Evangelio de Juan, ya en el capítulo 20, verso del 1 al 10, dice: el día de la resurrección, el primer día de la semana, o sea, ya el domingo, va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús quería, que sabemos que es Juan, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Ya sabemos que queda a las afueras de Jerusalén, menos de 1 kilómetro de distancia. Corrieron dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido, que era Juan. Se dice que era mucho más joven que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos, aquí nos dice los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro siguiéndole. Este sí entró en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto al lienzo, sino plegados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, del que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido lo que decían las escrituras. Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Entonces aquí vemos también esa descripción tanto del sudario como del lienzo, que sabemos también, ese será para un estudio posterior. Son dos reliquias relacionadas con la pasión de Jesucristo que se encuentran en dos basílicas católicas. Una es muy polémica, ha sido muy estudiada, que es el Santo Sudario en Turín, Italia, y el otro también es el sudario en Oviedo, en España, que eso también será para unos próximos estudios. Ya para finalizar y para completar un poco, vamos a hacer una referencia ya de orden de una revelación particular, no solo no bíblico, pero que es de un libro muy importante que también hice referencia en otros videos pasados. Es el libro, se lo recomiendo para meditar en la pasión de Jesucristo. Se llama La amarga pasión de Cristo, de una beata católica, una monja alemana del siglo XIX, Ana Catalina Emery. Ella también en sus libros hay un extracto que quiero solamente a manera de meditación, que es también complementario a lo que veíamos del Evangelio de Juan en el capítulo 19, verso del 38 al 42. Dice: esta santa estigmatizada, que también tenía las heridas de Jesucristo en la cruz, decía en las revelaciones que fueron pasadas por escrito por un poeta alemán llamado John Brentano, dice: José Arimatea pidió permiso a Pilato para depositar el cuerpo del Señor en un sepulcro nuevo, no lejos del Calvario. Nicodemo había comprado todos los ungüentos y perfumes necesarios para embalsamarlos según la costumbre judía, como veíamos en la palabra de Dios. El desprendimiento de Jesús en la cruz ocurrió después de las 4 de la tarde. Aquí no se especifica que fue a las 4 de la tarde, el lapso del tiempo que ocurrió entre que Jesús muere a las 3, cuando José Arimatea va al pretorio romano a pedir permiso a Poncio Pilato y regresa otra vez al lugar de la ejecución. Los dos ancianos judíos fueron los encargados de bajarlo y depositar su cuerpo en los brazos de María, su madre. Ella, contemplando sus heridas, cubrió de besos su cara ensangrentada. La Magdalena reposaba sobre sus pies, que bañaba con lágrimas y secaba con sus cabellos. Posteriormente, la Santísima Virgen lava con una esponja todas las heridas y llagas de la cara y el cuerpo de su único hijo. Luego, llena de ungüentos y de perfume los estigmas de los clavos y las llagas del costado. Vemos que aunque el relato de Juan dice que fue José Arimatea y Nicodemo, podemos mirar a ver que ambos relatos pueden ser complementarios, o este es más de una visión un poco más metafórica sobre lo que es también la relación de María con lo que fue la pasión de su Hijo Jesucristo. Magdalena echa un frasco de bálsamo en las heridas de la lanza. Las santas mujeres ponen también hierbas en las heridas de las manos y los pies. José y Nicodemo cubren luego el cuerpo con el lienzo. Vemos que es complementario también al texto evangélico, que milagrosamente queda impresa todas sus heridas. Mire bien cómo esta santa estigmatizada está haciendo referencia al sudario de Turín, ese lienzo de casi 4 metros, en el cual se observa en una manera tridimensional la imagen de un hombre torturado, flagelado y crucificado, con todas las mismas características de los relatos evangélicos, y que la misma tradición cristiana dice que es en referente a Jesucristo. Y termina este corto relato de la pasión de Cristo. Dice: esta santa sábana permaneció después en una ciudad cercana al lugar de origen de los 3 magos de Oriente. Bueno, ese sería entonces un complemento tanto de los evangelios
como desde el punto de vista de la arqueología, de la historia, de las costumbres del judaísmo y también de esta revelación de Ana Catalina Emmerich sobre este importante estudio que ante todo es una meditación de lo que fue la muerte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todas las personas que están viendo este video. Como siempre, quedamos en el amor, en la paz y en la unidad del único gran Dios, el único sumo sacerdote, el único Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos y muchas gracias.